Yo quiero que sepas que Dios tiene cosas grandes. Se oye trivial, eso me lo he escuchado. Pues sí, pues esas cosas grandes y maravillosas, hoy vamos a escuchar cómo se van a aplicar en tu vida. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro maestro, nuestro enseñador. Y yo declaro, Padre, que tú nos has puesto aquí para escuchar tu voz y ser enseñados por ti. Agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tienes expectativas buenas para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu de distracción, todo ataque del enemigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y yo declaro paz en la vida de nosotros, en la vida de este lugar. Gracias porque nos enseñas en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes se podrán preguntar, ay, ¿qué depara el 2016? Hay gente que se pone a escuchar a los brujos, o sea, hasta salen en la televisión. ¿Qué dice el brujo mayor? Sí, no, o sea, escuchamos N cantidad de cosas, N cantidad. Se anuncian cosas, más devaluaciones. Una buena, va a bajar la gasolina, dirán unos. Aleluya, 40 centavos, cuando subió 10 pesos. Pero ya, buena noticia, ¿no? Para muchos, ¿sí? Son anuncios. Son cosas que pueden decir que te están deparando para esa fecha. Pero yo quiero que comprendas algo. El hombre estaba acostumbrado a esperar siempre lo malo. Su esperanza era una esperanza que tiende a la muerte. De entre ellos hay deslumbra, ay, ojalá me vaya bien, ay, etcétera, etcétera. Pero la mayoría tienen conceptos negativos de lo que pueda suceder. Tienen una esperanza muerta. El hombre sin Cristo tiene una esperanza muerta. La palabra esperanza es una palabra griega que significa lo que viene en camino, la expectativa. ¿Sí? Hay mujeres que dicen, pues yo espero este año casarme. Ah, sí, ¿qué dice su novio? No tengo, pero en el nombre de Jesús. Bueno, pues tiene una expectativa, ¿no? Infinidad de cosas, a lo mejor tú has establecido esas cosas, has estado pensando al respecto, ¿sí? Pero son palabras que forman esperanzas. Tú y yo teníamos una esperanza muerta. Tratábamos de que nos fuera bien al día. Pero hay gente que su esperanza es comprarse un carro. O sea, cuando muera va a decir, se compró un carro. Hay gente que tiene expectativas muy limitantes para su vida. Y era lógico. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Fíjate lo que dice la Escritura. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles o los que no conocíamos a Dios, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estábamos sin ¿quién? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿sin qué? Sin esperanza y sin ¿qué más? Y sin Dios en el mundo. Ahí dice la Escritura que tú vivías sin esperanza. Es más, te casaste sin una esperanza, sin una expectativa. Yo sí, yo quería tener hijos y casi ser feliz. Esas no son las expectativas a las que yo me refiero. La mayoría dice, va a haber altas y bajas, subes y bajas. Hay gente que vive con ciertos estigmas que se le han dicho, ¿quieres dejar de ser feliz? Cásate. Hay gente que se casa con el miedo de que le pase lo mismo que a sus papás. O hay gente que dice, yo no me voy a casar porque no quiero que me pase lo que a mis papás. Y tienen unas expectativas muertas. Pero para Dios no tenías una expectativa de vida, estabas ajeno a Él. No conocías su plan, no conocías lo que Él pensaba. Colosenses capítulo 1, verso 21. Dice así, y a ti también, que eras en otro tiempo, di conmigo, otro tiempo. Dice la Escritura, y a ti también, que eras en otro tiempo, ¿qué?
extraños. ¿Y qué más? O sea, estabas en contra, en tu mente, en contra de Dios, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué dice? A ver, di conmigo, me ha reconciliado. Esta palabra, ¿sí? Es una palabra griega. Es la palabra apocatalazo. No necesitas aprenderte eso. A ver, ¿qué dijo? No. Significa reconciliar totalmente. En pocas palabras, a veces piensan que reconciliar es, chócala pues. No, reconciliar es volverte al estado primario, como si jamás hubiera pasado aquello que se distorsionó. Eso significa reconciliar. El hombre, antes de pecar, vivía con las expectativas que Dios le estaba dando. El hombre, cuando pecó, decidió salirse de esa expectativa. La palabra expectativa significa esperanza. Viene del griego elpo, que significa esperar con anhelo. ¿Sí? Los niños que estaban esperando, pero si o no, todo el día están, ya, ¿cuándo abrimos los regalos? ¿Cuándo abrimos los regalos? ¿Están esperando con qué? Con ese anhelo. Eso es expectativa, porque sabes que viene en camino. A lo mejor en estas fechas alguien que vivía lejos te dijo, hey, voy a ir allá contigo. Híjole, te estás preparando todo. ¿Por qué? Porque lo estás esperando con anhelo. Eso es expectativa. Pues muchos de ustedes no están esperando con anhelo lo que viene en camino de parte de Dios, porque no lo conocen. No lo conocen. Al contrario, dice, chin, en enero tengo que pagar lo que saqué. Y esa es tu expectativa. Esa es tu expectativa. Y a lo mejor no estarás muy anhelante, pero lo estás esperando. Pues la Escritura dice que Dios te ha reconciliado, te ha vuelto a traer a su plan, a su proyecto, a lo que Él ha determinado para ti. Un proyecto pleno para ti. Y si tú ya recibiste a Jesús, fuiste llamado a una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo volver a nacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volviste a nacer? ¿Qué significa esperanza? Expectativa, algo que anhelas. ¿Estás esperando con qué? Con ansia, con anhelo. ¿Y cuál es esa expectativa? ¿Expectativa de qué? De vida. De vida. Desde el día que tú recibiste a Jesús, de parte de Dios, debes de estar esperando vida, cosas grandes y maravillosas, y necesitas estar anhelando aquello. Pero ¿cómo anhelar lo que no sabes que viene? ¿Cómo anhelar? Jesucristo se los explicó. Estén como aquella novia que está esperando al novio. ¿Cómo está? Ya me voy a casar. La Biblia explica cómo era en el Antiguo Testamento. La Escritura dice que el novio se iba y cuando venía mandaba anunciantes que decían, ahí viene el novio. Entonces preparaban. No era por 5 minutos, a veces hasta por días. Y mandaba al anunciante. Entonces a partir de ahí la novia empezaba a juarearse. ¿Cuál manita de gato? Garra de tigre se echaba. O sea, todo empezaba a prepararse. ¿Por qué? Porque venía en camino, ¿quién? Su novio. Su novio. Sí. Y estaban preparándose para cuando llegara. ¿Sí o no? Cuando estás enamorado. ¿Sí o no? Que vos estoy por recibir una llamada. Estabas expectante. Ojo, yo quiero que entiendas. Quiero primero quitarte el concepto de estar esperando lo malo. Tú renaciste para una expectativa de vida. Ahora quiero conocer eso para estar anhelante. Mira, imagínate, ¿sí? ¿Qué te dijera? El 30 de febrero, usted va a recibir una casa cuyo terreno es de 4 hectáreas y la casa. Me cae que hasta hace que haya un día 30. Cuando te anuncian algo que vas a recibir, estás anhelando. Pues entiende una cosa. Dios ha anunciado cosas que son para ti.
y que tienes que estarlas anhelando porque vienen en camino. Vienen en camino. Y no son cosas terrenas. Vamos a aprender cómo Dios ha hablado de las cosas sobrenaturales destinadas para ti y que debes de estar anhelando. Dice la Escritura, vamos a leer Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para recibir una ¿qué? Herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quién? ¡Wow! Haz de cuenta que se leyó un testamento y te dicen: el próximo año vas a tomar posesión de lo que se te dejó. Entonces estás anhelando que se cumplan los tiempos. Pues esa debe de ser la actitud del creyente. La esperanza debe de ser algo parte del creyente. Ahí viene en camino. Yo le estoy creyendo por un rancho, ahí viene, estoy anhelando eso. Estoy creyendo por una casa, estoy creyendo por un coche. Estoy desatando mi fe para que se cumpla. Y estoy anhelando porque sé que viene en camino, porque Dios me lo prometió. Estoy anhelando la restauración de mi familia. En el nombre de Jesús. Una actitud anhelante. Como un escuincle, como un niño. No te lo quitas. Tú le dices mañana a tu niño: oye, el viernes vamos a China. Y agarra una bolsa y agarra su valero o sus carritos y ya estoy listo para irme a China. O sea, ni siquiera preguntó dónde China. El hecho que tú le dijiste: se va a cumplir esto, ese niño ya está actuando de una forma especial. En cambio, hay muchos que ni siquiera conocen las expectativas de parte de Dios. Santiago capítulo 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué dice? ¿Dónde está tu herencia? ¿Dónde está reservada? En lo alto, en los cielos. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. Él, de su voluntad, ¿qué dice? Nos hizo nacer por su palabra para que seamos ¿qué? Lo mejor, lo primero de su creación. No eres cualquier cosa, eres lo mejor de su creación. Te hizo nacer con su palabra. Dice: toda buena dádiva de Dios, no esperes nada malo. No esperes nada malo. Y si tú nada más esperas de Dios, quiere decir que no debes de darle cabida a nada malo. Hay gente que dice: ay, es que todos los de la familia a determinada edad se han enfermado de diabetes. Y tienes 35 y dices: ay, no quiero cumplir 40. El otro día un pastor dijo: es que todos los hombres vamos a tener la andropausia. Usted sí, yo no. En el nombre de Jesús. La Biblia dice: yo soy hijo de Abraham, y Abraham, estando muerto, fue viril toda su vida. Eso es un hecho. Dice que aún en la vejez darán a luz. ¿Cuántas veces teníamos expectativas de muerte? Estábamos acostumbrados. Acuérdate, en otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza. Nuestras esperanzas eran muy tristes. Y Dios nos ha llamado a cosas mejores. Ahí dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, del Padre de las luces. Ahora, Jeremías 29:11. Dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Yahweh. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal, para darte ¿qué? Busca la palabra fin, y esa palabra significa futuro. Un futuro que tú debes de anhelar. A ver, Dios tiene un futuro que yo voy a anhelar. En otra versión dice: un futuro que será un espectáculo. ¿Te gusta eso? O sea, a veces dices: chino, pues me he ido de la patada, ya rompí, hasta me divorcié, ya esto y esto. Ey. Yo tengo ¿qué? Pensamientos. También se traduce como planes. Tengo planes de paz. La palabra paz se traduce como éxito, prosperidad.
planes de bien y jamás de mal, porque quiero darte un final, un futuro que debes de esperar. ¿Y qué vas a esperar? Es un juego de palabras. ¿Por qué esperar lo que no sabes? O dime, ¿qué esperarías? A ver, allá, tú, mija, ¿qué esperas para el 2016? Estabilidad económica, ¿hasta el 2016 o hace 2000 años ya tuviste? Eso voy para allá, allá voy. Muchos anhelan cosas que ya Dios determinó para ti ahorita. Por eso ya le pregunté que no tienes paz entonces. Y hay muchos que sinceramente me dicen, pues la neta, pastor, no. No, nomás ando con el Jesús en la boca con este. La verdad me ando rascando las uñas, ¿qué voy a hacer? Hay gente que me dice, espero un trabajo. La verdad no quisieras el trabajo, más bien quisieras la lana, ¿sí o no? Pero pues si por medio del trabajo, espero un trabajo. Mira, hermano, voy a enseñarte unas cosas que te van a retumbar los oídos. ¿Estás listo? A ver, dile a tu hermano, estoy listo. Ya me agarré el cinturón, dile. Ya me agarré el cinturón. Isaías capítulo 48, versículo 3. ¿Cómo surge la esperanza? ¿O cómo tú empiezas a esperar algo? ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a esperar algo? Porque lo oyes. Porque lo oyes. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? Tú estás esperando cosas malas porque las estás escuchando. Constantemente estás escuchando. ¿Sí? Estás escuchando las deudas, estás escuchando la voz del mundo, estás escuchando la voz de tus hormonas. A lo mejor tú dices, no, pero por dentro dice, sálveme un hombre. ¿Estás desesperado? ¿Sí? O viceversa, ¿no? A lo mejor estás escuchando la voz de tu cuerpo que te está diciendo, te vas a morir. Te sientes más viejo. Gente que está esperando cosas así porque escucha voces. Ay, no estoy loco. No necesitas estar loco para estar escuchando voces. Pero hay gente que solamente está expectante de lo malo. Nada más espera las cosas malas. Y Dios me llamó una esperanza viva. Dile a tu hermano, Dios me hizo volver a nacer para esperar lo bueno. Solamente lo bueno. Por lo tanto rechazó lo malo. ¿Sí nos ubicamos? Dice la Escritura, capítulo 48, versículo 3, lo que pasó, ya antes lo hablé y de mi boca salió. Yo lo publiqué, lo hice pronto y fue ¿qué? Quiere decir que todo lo que tú vas a ver en el futuro es lo que vas a hablar hoy. Hoy lo vas a hablar. Todo lo que tú vas a esperar, lo vas a hablar hoy. Porque esa va a ser la forma de que se haga realidad en tu vida. Vuélvelo a leer. Dice, lo que pasó, antes lo hablé. Antes de que pasara, antes que lo hablé. ¿Y de mi boca qué? Salió. ¿Qué hice? Lo decreté, lo publiqué, lo hice pronto y fue ¿qué? Fue una realidad. Quiere decir que requieres tú hablar ahorita lo que tú vas a esperar para mañana. ¿Vamos bien? ¿Todavía no se le caen los pantalones? ¿No? ¿Sí? Dice, voy más allá. Vamos a Isaías, capítulo 46, versículo 9. Ahí te va. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos dicen amén? Que anuncio, ¿qué dice? Hablo lo que va a suceder. Si tú entiendes esta cita, te vas a quitar de problemas de estar esperando lo malo, porque a partir de ahora vas a anunciar solamente lo que quieres, en el nombre de Jesús. Anuncio lo que va a suceder desde el principio. Subraya esa palabra, desde el principio. Y vamos a Génesis 1:1. Hoy te regresamos a esta cita. Quiero explicar qué es el principio. Yo quiero que vuelvas al principio. Una vez le preguntaron a Jesús sobre el divorcio. ¿Por qué había permitido Moisés el divorcio? Y Jesús les dijo, por la dureza del corazón. Pero al principio no era el plan.
Dios no hizo planes conforme se iban dando las cosas. Él hizo un plan desde la eternidad. A ver, di conmigo, Dios tiene un plan para mí desde la eternidad. Él no espera a ver qué sucede para acomodar el plan. Es el mismo plan siempre. Y es un plan que habló desde el principio. El problema es que tú no conoces las cosas que son habladas desde el principio. Has estado caminando en palabras que no son del principio. Has estado caminando en palabras de muerte, palabras de sequedad, palabras de tristeza, palabras de soledad. Y esas no son las palabras que habló Dios en el principio. Tienes que irte al principio. Miren, todos abran su Biblia del capítulo 1 y agarren el 1 hasta el capítulo 2. Si Adán no hubiera pecado, esto hubiera sido la Biblia, en el sentido de la historia que conocemos. ¿Por qué? Porque después del pecado se hablaron palabras que Dios no dijo. Te lo pongo de esta manera. Cuando Adán, ¿qué le dijo a Dios? Oí tu voz y me escondí porque tuve ¿qué? Y Dios le dijo a Adán, ¿y quién te enseñó? Se empezaron a escuchar palabras que no eran palabras desde el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y ¿qué más? Vean el último versículo del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era ¿cómo? Bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana ¿qué? Todo era ¿qué? Habló palabras de excelencia. Dios había ordenado que no le falte nada al hombre, que no le falte dinero al hombre, que no le falte vestido al hombre. Él había hablado esas palabras. Él había dicho que al hombre siempre le vaya bien. Él habló esas palabras y Dios bendijo al hombre. Esas son las palabras. El plan de inicio está en el principio, está en el Edén. Ahí tenemos que ir al Edén, a las palabras correctas, porque habíamos leído, yo hablo y lo que hablo va a suceder. Entonces vamos a ver cuáles son las palabras del plan correcto. Yo tengo planes de paz para darte un futuro de espectáculo. En el principio, esas palabras, ve a Colosenses capítulo 1, verso 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vuelvo a leer el 18. Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Él es ¿quién? Sigan leyendo. Él es el ¿qué? El principio. Él es el Génesis. En el Apocalipsis se le dice: yo soy el alfa y soy el omega. Soy el principio y el fin. El problema es que tú estás escuchando palabras que se dijeron después del principio. Y por eso tienes las expectativas que esas palabras han generado. Has estado escuchando palabras de muerte y esas palabras han formado tu futuro. Las has creído y las has hablado. Pero cuando viniste a Cristo Jesús, Él te volvió a meter al principio, a su plan, a lo que era desde el principio. Juan 1:1. En el principio, ojo, ¿era qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Este era, ¿dónde? ¿Y quién es este? Jesús. Pero en realidad, ¿de quién está describiendo? La palabra. Y dice: todas las cosas por este principio fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Tenemos que escuchar las palabras que son desde el principio. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Dios para el hombre? Te bendigo. Bendito eres. Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala. Wow. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde cuándo. ¿Quién es el principio? El verbo, la palabra. Ojo, la palabra es el principio. Ahí póngale algo ahí y regresa a Juan 1, pero ahora 1:14. ¿Ya lo tienes?
Y aquel verbo o aquel principio, ¿qué dice? ¿Fue hecho qué? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. O sea, Jesús es la descripción visible de lo que Dios habló desde el principio. Y a ese mensaje se le llama evangelio. El evangelio describe las palabras que se hablaron desde él. No es cierto, el evangelio vino con Jesús, ahí se dio a conocer, pero el evangelio estaba desde antes de la fundación. Vamos a Colosenses, vamos. 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo? Ahora ha sido dado a conocer a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el tiempo en que se está dando a conocer, pero en realidad esto tiene desde antes de la fundación. Segunda de Timoteo, por favor. Ahí te va. Son palabras que Dios habló. Lo que pasa es que el hombre dejó de escuchar la voz de Dios y se puso a escuchar no sé qué tanto sope. Y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, te pones a escuchar lo que dice el mundo, las circunstancias del mundo. En vez de escuchar los planes de Dios para tu matrimonio, te estás poniendo a escuchar las circunstancias de tu matrimonio. En vez de ponerte a escuchar la voz, el plan de Dios para tus hijos, te pones a escuchar no sé cuántas cosas, aún de consejos buenos, pero sin principios divinos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, plan suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? 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 Antes de que existiera el tiempo que conoces, antes de que empezara el segundo uno. Dios ya había destinado su plan y ya había hablado esas palabras. Tito, capítulo 1. Ahí te va. Es lo que tú tienes que estar anhelante. ¿Qué significa esperanza? Anhelo de lo que viene. Ahí te va. En la esperanza ¿de qué? De la clase de vida de Dios. Solamente tienes que estar esperando la clase de qué? Continuamente en tu ser. Esperar lo que le pertenece a Dios. Todo lo que le pertenece a Dios es mío. ¿Cuántos dicen amén? A ver, digan conmigo. Todo lo que le pertenece a Dios es del hermano Israel. Ya aprendieron. Ya aprendieron. Porque muchos, sí, amén, es del hermano. En la esperanza de la vida eterna, dice la Escritura, la cual Dios, que no miente, prometió ¿cuándo? ¿Desde antes de qué? ¿Antes de qué? Del principio del tiempo. Dios ya había hablado palabras para mí. Tito 1:2. Entonces has estado viviendo en palabras incongruentes para ti. Has estado viviendo en tristezas. Porque Dios ha permitido. No, discúlpame, vete al principio y vas a ver que Dios habló de ti. Es que Dios no me quiere a mí. Pero Dios no es así. Dios me amó desde el principio y habló palabras excelentes para mí. Pero yo he estado viviendo en palabras que no son las mías, las que me pertenecen. No son las palabras que habló Dios. Dios, ¿por qué me ha ido mal? Pues no, es que no es mi plan ese. Entonces, pues si tú ignoras un plan, no lo vas a llevar a cabo. Es lógico. Y hasta te va a decir, es que no hablamos el mismo lenguaje. En realidad dice que estábamos ajenos a la clase de vida de Dios, sin esperanza y sin Dios, y que éramos enemigo en nuestra mente. ¿Cuántas mentes son contrarias al plan de Dios? ¿Cuántas mentes están pensando, ya estoy viejito? Y Dios te dice, te estás rejuveneciendo. ¿Cuántos pensamientos están diciendo, no, pues consíguete otro trabajo porque este está bien fregado? Cuando Dios te dice, yo te prospero, si tú me crees, no pongas tu confianza en el trabajo. Yo he visto a mi papá trabajó por muchos años a tal punto que se jubiló del Seguro Social.
Pero ahorita, sin trabajar, tiene más dinero que cuando trabajaba. Eso es bendición, ¿eh? Eso significa jubileo, jubilación. ¿Sí o no es más chido, hermana? Gloria a Dios. Regresen a Primera de Juan. Si Dios ya habló las cosas que eran desde el principio, necesitas conocerlas para que empieces a hablar lo mismo. Ya te dije cuál es el proceso. Yo declaro ahorita lo que va a suceder en el futuro. Pues Dios ya habló acerca de tu futuro. A eso se le llama predestinar. Predestinar. Todo el mundo dice, ay, es mi destino que quedarme soltero. No es cierto. Entonces, ¿por qué andabas buscando casarte? Pero no encontré, de seguro eso es lo que Dios quiere. No, lo que pasa es de que tú te metiste a buscarlo por ti mismo. Dios ya te tiene tu pareja. Pues ¿dónde? Conoce su plan. Andabas buscando en lugares que no eran. Y no es así. Dice Primera de Juan, fíjate. Ay, me encanta esto. 1:1 dice, lo que era desde el principio. Lo que hemos, ¿qué? ¿Qué tienes que oír? Lo que era, ¿qué? Desde el principio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a qué? A la palabra de vida. Eso es el principio. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos que esto es lo que tienes que estar anhelante por estar experimentando la vida eterna. Hoy, ¿qué cosas sorprendentes vas a hacer? Hoy es un futuro para mí, Señor. Entiéndelo, ¿eh? Hoy es un futuro cumplido de lo que hablaste en tu pasado. Entonces ya cámbiale, ¿no? Si no te gusta tu futuro, pues hay que cambiarle. Primero, calladito, te ves más bonito. Así dice 1 Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, primero, calladito. Hoy es tu futuro. ¿Sabías eso? Hoy es lo que tú hablaste ayer. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿Te gusta? Porque en realidad dije, no, es que yo quisiera algo mejor. Si tú quisieras algo mejor, significa que no es el futuro que Dios te tenía preparado. La Biblia dice que Dios te tiene preparado un futuro de espectáculo. Como no me lo imaginaba así. ¿Te da gusto eso? Sí. Tu futuro, el futuro de parte de Dios, es un futuro exitoso, establecido desde el principio. Ese es su plan. Que gobiernes, que seas Señor, que te multipliques, no nada más teniendo hijos, sino que la gloria que opera se esté multiplicando, que ensanches tus terrenos. Dios habló cosas excelentes. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lógico, tienes que ir a las palabras que Dios habló desde el principio. Salmos capítulo 40, verso 6. ¿Qué es lo que Dios habló desde el principio? Su voluntad. Lo que tú estás pasando, si es malo, no es la voluntad de Dios. Acuérdense lo que habíamos leído. Él de su voluntad te hizo nacer de nuevo para que fueras la primicia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí. Ese es su plan. Dice capítulo 40, verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Has abierto qué? Ojo, hay gente que viene por religión. Lo que Dios quiere es que lo escuches, escúchalo a Él, escucha su plan, escucha las palabras que son desde el principio. A ver, ¿cuál es tu plan de mi matrimonio? A lo mejor lo he estado llevando conforme me enseñaron mis papás. A lo mejor tus papás no les iba bien. Tengo que ir a las palabras correctas. ¿Cuáles son las palabras que hablaste desde el principio para un matrimonio? Dice la Escritura. 40. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Ojo, fíjate. En el rollo del libro está escrito ¿de quién? Dios escribió ¿de quién? De ti. Ahí está escrito. Dice, el hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado. ¿Qué tienes que hablar? Ojo, tienes que hablar lo que está escrito de ti. He anunciado, dice, tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Yahweh, ¿qué dice? Tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, ¿qué? Tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Yahweh, no retengas de mí tus misericordias y tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. He anunciado las promesas, anunciado lo que Dios ha destinado para mí. Está escrito, para mí me corresponde un matrimonio de éxito. Está escrito, para mí me corresponde hijos plenos en el nombre de Jesús. He anunciado la justicia, eso es la justicia. Estoy anunciando eso. A lo mejor pasas todo el tiempo quejándote. Ya viste lo que hizo tu hijo, ya viste esto, ya viste, estás hablando palabras que no son del principio. Tienes que ir a las palabras que son del principio. La Biblia, ¿qué dice de tu hija? Que es una esquina labrada, que tu hija fructifica y es una doncella que te honra. Eso dicen las palabras que son desde el principio. Pero ¿cuántas veces te estás queje y pides que cambie? Ya te enseñé. Lo que pasó fue porque ya lo había anunciado. Entonces no te quejes. Lo que estás pasando es porque lo estuviste hablando. Tienes que ir a lo que se escribió en cuanto a ti, a esas palabras. Salmo 139, por favor. Y te voy a enseñar ahorita algo práctico. 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. O sea, todo eso tienes para mí, Dios. Wow. Y mi alma lo sabe. ¿Qué? ¿Mi alma qué? Otra vez, ¿mi alma qué? Hay gente que no sabe cuál es el plan. Hay gente que, ay Señor, ya llévame. Oye, tengo cosas grandiosas para ti. O sea, ¿te quieres ir antes de abrir los regalos? ¿Sí o no? A veces hasta te echas tu Red Bull para aguantar. Oye, ya los regalos, ya los regalos. No, otro rato más. Le quitaron el modo de avión y otra vez. Los regalos. Es tiempo, tu tiempo. Es tu tiempo. Dice en el verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas cosas de mí, todas aquellas cosas que luego fueron ¿qué? Formadas sin faltar ¿qué? Una de ellas. Cuán grandiosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y se siguen cumpliendo. Es como si estuviera soñando. Tantas cosas tan excelentes tienes. David lo sabía y lo hablaba, lo declaraba. El 2016 empiézalo a formar ahorita con las palabras que son desde el principio. Vete al plano de origen. A lo mejor tomaste decisiones incorrectas. A lo mejor estás con un yugo desigual. Empieza a hablar. Tú, Señor, dices que tú corriges lo deficiente. Por lo tanto, yo declaro que mi pareja, en el nombre de Jesús, caminamos en el mismo yugo. Y es quebrantado delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. No significa que agarres, órale, adiós. Dice, si él decide, si el marido incrédulo o la esposa incrédula consienten estar contigo, no te separes, porque tú santificas a eso. Pero empieza a declarar lo que es correcto. Señor, este próximo año la prosperidad en mi vida es grande. Las finanzas son sublimes en el nombre de Jesús. Vivo en el Edén, Señor. Y tu deleite es para conmigo en el nombre de Jesús. Declaro una provisión grande y poderosa día con día para cumplir tu proyecto, Padre, para cumplir tu palabra en el nombre de Jesús. Nada de que, ¿cuáles son tus propósitos? Conseguir trabajo. No, empieza a formar desde ahorita.
desde ahorita. ¿Cuál es tu propósito? Ay, bajar de peso. Ya llevas 10 años así, amigo. Entonces empieza a hablar, yo declaro un metabolismo y declaro que soy una persona fuerte y me muevo en el nombre, tengo dominio propio y yo ya decido en el nombre de Jesús qué es lo que voy a comer y qué es lo que no. Voy a empezar a administrar mi cuerpo en el nombre de Jesús porque me has hecho un administrador de tus bienes en el nombre poderoso de Jesús. Y empiézale, mi chavo. Y usa el dominio propio. Y cada vez que te dice, hey, eso es mucho. Ya, papás, eso. No te levantes hasta que te lo comas. Por eso tienes hijos tan panzones. Si ya no quieren comer, ya no coman. ¿Estamos de acuerdo? Es bueno a los hijos enseñarles límites. Salmo 139. Ojo, yo quiero que vayamos al libro de Habacuc. Capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Pónganle al lado del nombre Habacuc, abrazo. Eso significa Habacuc, abrazo, abrazarte. O en otra forma, aferrarte a algo. Esto es mío. Dice versículo 2. ¿Hasta cuándo, Yahweh, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué era lo que estaba viviendo este hombre? ¿Algo bueno? ¿Qué expectativas tenía? Violencia, muerte. Esto no era lo que Dios pensaba. Y era un profeta, y estaba todo mal en su vida. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué hizo el profeta? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a qué. ¿Me pones la versión Dios habla hoy, por favor? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para lo que él, ¿qué? Me dice, ¿y qué de qué? Cuando sea reprendido. La palabra reprendido significa enseñado. Ojo, ¿qué es lo que hizo el profeta? Buscó la presencia de Dios. Si quieres empezar a corregir tu vida, lo primero, antes de tomar una decisión, ve a buscar la presencia de Dios y presta atención para ver lo que Él te va a decir. Y esas palabras que Él te va a decir son las que vas a tener que hablar, porque son las palabras que van a formar el futuro de parte de Dios para ti. Hay hermanos que a veces me están hablando, hermano, ¿qué palabras puedo hablar con esto? Bueno, mire, yo no soy Dios, pero le puedo decir estas escrituras, pero tiene que meterse con Dios y deje que su Espíritu Santo le enseñe las palabras correctas. Ponle algo ahí y ve a 1 Corintios, capítulo 2. A diferencia de otros tiempos, en otros tiempos la gente no tenía el Espíritu Santo y acudía donde había un profeta. ¿Sí? Los griegos acudían ¿a dónde? ¿Sí saben qué hacían los griegos? Había oráculos. Había el oráculo de Apolo, eran famosos, el oráculo de Delfos. O sea, acudían a oráculos que les anunciaban las cosas que los dioses del Olimpo les querían transmitir. ¿Sí? Con Dios también iban a buscar un profeta. ¿Qué hizo Saúl cuando se le perdieron sus burros? Fue a buscar a Samuel, a ver qué le decía. Pero en estos tiempos ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti y Él te puede enseñar las cosas. Ojo, y Dios no enseña jugando a las escondidas. No enseña por señales. Quiero corregir eso, porque a veces tus decisiones a lo mejor han sido mal tomadas porque el diablo te jugó chueco. Es que él es el marido que me tocó porque tuve una señal. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. No es así. Jesucristo les habló muy fuerte. Esta generación demanda señal. Dios ya no te está jugando a las escondidas. O como yo en su tiempo jugué cuando era director de escuela de niños, les jugué a encontrar el tesoro. Escondía promesas y les decía búsquenlas. Y les daba como un rally, ¿no? Ciertas señales. Ay, me tropecé y vi un letrero que decía, eso es para mí. Y de repente volteé y vi un muchacho.
Dije, Dios me está bendiciendo. No, así no es Dios. Dios no se mueve por sí. En el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento ya Dios no se mueve por señales. La Biblia dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a Dios por los hombres, a los hombres, en esos tiempos ha hablado a través de su Hijo, y el Hijo es el verbo, es las palabras del principio, habla por esto. Ay, hermano, es que Dios me dijo que me resignara y que me casara con aquel hombre. Oye, pero ni siquiera conoce a Dios. ¿Usted cree que le pudo haber dicho eso? Cuando la Biblia dice, no te unas a ¿qué? A yugo desigual. O sea, Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no habla por señales. Dice, esta generación maligna y perversa demanda señal, pero no se le dará señal alguna ya. Las señales te tienen que seguir a ti. Tú no debes de estar siguiendo las señales. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice tu comunión con el Espíritu Santo? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice, verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aunque Dios te va a dar a conocer su plan, lo profundo. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos que, wow, Él te enseña lo que Él te ha concedido. Versículo 13, lo cual también ¿qué? ¿Qué tienes que hablar? No, otra vez, lo que Dios me ha ¿qué? Eso es mío, lo tengo que hablar, lo tengo que confesar. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual ¿qué? A lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tengo que escuchar las palabras. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12. Me encanta esta escritura y la tomo para mí. Dice, aún tengo muchas cosas que decirte, pero por el momento no las puedes sobrellevar. Dice verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Te guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué dice? Y os hará saber ¿qué? Lo que viene en camino, tu esperanza. Bien, de repente te levantas y dices, me soñé como que alguien me regalaba una casa. Es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Prepárate, anhela. ¿Y qué es esperanza? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Anhelo, deseo. ¿Cuántos maridos que la esposa se fue por un tiempo? Y a lo mejor al principio, ¿sí o no? Pero pasan 2 días y ¿dónde está? ¿Dónde están mis huesitos? Pasa una semana, pasan 15 días y hasta le hablas, ya vente, los niños te necesitan. Y no, tú eres el que estás anhelante. ¿Sí? El Espíritu Santo te anuncia lo que ha de venir. Sí, está anunciando cosas terribles, no es cierto. Él solamente te va a anunciar cosas buenas para ti. Fuiste renacido para una esperanza ¿qué? Viva. ¿Estamos bien? Primero tienes que buscar de la presencia de Dios para que Él te anuncie las cosas que vienen. Regresemos a Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Se acuerdan que había dicho Habacuc? Dice, wow, sobre mi guarda estaré, voy a hacerme caso, ya no me importa nada, me voy a plantar aquí. No me muevo, Dios, a ti te voy a escuchar. Ya no voy a escuchar los problemas, te voy a escuchar a ti. No voy a escuchar a mi cartera, te voy a escuchar a ti. No voy a escuchar la situación, te voy a escuchar a ti. Voy a atenderte y las palabras que tú me digas, esas palabras son las que voy a declarar. ¿Y Dios qué me dice? Escribe esas palabras. Lo que yo voy a hacer, escríbelo. Dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas
para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas esa se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Fíjate, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú escuchas la voz de Dios, la puedes escuchar leyendo su palabra. De repente viene y lees algo. Dice, yo haré venir a todos tus hijos y los sentaré a tu mesa. Eso es una palabra que Él habló desde el principio. Esa palabra es una promesa que se vuelve tu esperanza, tu expectativa. ¿Sí? Fíjate. Algo que Dios te anuncia que va a ser para contigo. La Biblia dice que Él no miente, que lo que dijo para ti se va a cumplir. Ahora, ¿y por qué no se cumple? Y muchos dirán, ¿y por qué no se ha cumplido? Porque Él no puede cumplir algo que tú no hayas creído. Él no puede hacer algo que tú no estés puesto de acuerdo. Y la forma en que estés de acuerdo es que lo creas y lo hables. A eso se llama profesar, profesión. Ve a Hebreos 3:1. A ver, hablemos por algo práctico. Si uno habla chino y el otro alemán, ¿pueden caminar en la misma empresa? ¿Qué necesitarían? Hablar un lenguaje similar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quieres que las cosas de Dios se cumplan en tu vida si tú estás hablando otro lenguaje? La Biblia dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes, subraya esa palabra, y esa palabra significa socios. Socios del llamamiento celestial. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de ¿qué? De nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, subraya ahí en tu Biblia la palabra profesión. La palabra profesión es una palabra griega que significa hablar lo mismo. ¿Un doctor con quién se entiende? Con otro doctor. A mí me llama mucho la atención cómo los de la farmacia le entregas una receta que tú dijiste, ¿y esto está en chino o qué? Pero se la entregas a uno de la farmacia y como ya están tan acostumbrados, ay, mira, supositorios. Ya nomás ves que se ríe. Porque se entienden en el mismo lenguaje. La Biblia dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? A lo mejor no estás caminando en el mismo plan que Dios, y mucho menos lo estás hablando. La palabra profesar significa hablar lo mismo. Y Jesús es el administrador de tus confesiones. Cuando tú hablas la palabra, hablas lo mismo que Jesús, entonces Él se pone a trabajar. Yo una vez estaba teniendo una situación y le dije, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué no has hecho nada? Dice, pues no me has dejado. No, claro, tú hazlo. No estás hablando las mismas cosas que yo te dije. Hay gente, quítame esto. No, eso no es hablar lo mismo. La Biblia dice, por su llaga ha sido ¿qué? Sana. Si tú estás pidiendo, quítame el dolor, no estás hablando las mismas palabras que Jesús. Jesús dijo, está escrito, Él se llevó todas tus dolencias. Entonces tienes que aprender a hablar lo mismo que Él. Hablar lo mismo, eso significa la palabra profesar. Meditas en tu casa, en tu vida, estás hablando las mismas palabras. Es más, créeme, que si nada más hablaras la palabra de Dios, créeme que serías mudo, porque muchos no las hablan. No tendrías nada que decir. Ejemplo, dame 5 citas de prosperidad financiera. Una, dame 5 citas de éxito familiar. Muchos hasta se están volteando a escribir, no sé qué están escribiendo. Ya no les voy a preguntar, dice, para que no me pregunten a mí. Sí, miren, no es ni siquiera ponerlos mal,
Pero ahora entienden, si no conocen, ¿qué estarán hablando? Y si no estás hablando eso, esas cosas no se forman. Por eso tienes problemas financieros, por eso tienes problemas familiares. Otra cosa es que las sepas y no las hables. Eso es todavía más necedad. Pero con estos dos ejemplos, yo te estoy diciendo verdaderamente, estás conociendo las mismas palabras. Porque Jesús administra o trabaja conforme a tus confesiones cuando hablas lo mismo que Él. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Buscar qué? Yo te estaba pasando por una enfermedad muy fuerte y Dios me puso casi 100 escrituras de sanidad. Y ahí las tengo todavía. Ya que las empecé a conocer, las empecé a declarar, hablar lo mismo, hablar lo mismo, hablar lo mismo. Me dolía y no digo, no lo hablo. Yo le ordenaba, en el nombre de Jesús, está escrito, y hablaba lo mismo y ¡pum! Un día ya no tenía nada. Lo mismo en mis finanzas. He estado hablando, yo no hablo escasez, no hablo pobreza. Hablo lo que dice. Él me da todas las cosas en abundancia para que las disfrute. Yo soy igual de generoso que Él, por eso soy dadivoso. Yo soy un diezmador. Hablo esas palabras. Cumplo lo que prometí. Hay gente que promete y nunca cumple. Tengan cuidado con eso. Dios te dice, mejor no prometas. Si haces un voto, cúmplelo, aunque Dios no te forzó a que lo hicieras. Cumple. Mi corazón está para Dios, no para el dinero. Empieza a hablar la palabra. Finanzas, familia, salud, emociones. ¿Vamos bien? Ahora, versículo 3 de Habacuc, capítulo 2. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ten expectativa. Porque sin duda que vendrá y no qué, y no tardará. Eso es. Tú hablaste, conociste la escritura y dijiste, a partir de ahora, esto es lo que es para mi vida. A lo mejor tus ojos no ven todavía eso, pero tú ya lo hablaste y la Biblia dice, antes que sucedan las cosas, lo hablé. No esperes que algo se dé espontáneamente. Si no lo hablas, no se da. Empieza a hablar que este año todos tus negocios se cierran a favor tuyo. Que todo presupuesto que metas hasta le resalta por encima de los demás. Empieza a formar esas cosas. La nueva condición empieza a hablarlo, empieza a determinarlo. ¿Lo comprendes? Y hasta te van a empezar a buscar. Oiga, que usted se dedica a esto, hágame un presupuesto, ¿no? Imagínate estar, en vez de ir a buscar clientes, los clientes te van a buscar. ¿Te gusta eso? Háblalo. Háblalo. En esa hoja, en la parte de arriba, vas a escribir el área que tú quisieras que cambiara. Si quieres, haz una división, familia, salud, no sé. Yo sé, va a pasar lo mismo que hace ratito que les pregunté, ¿sí? Ahí vas a poner citas bíblicas que hablen. No pongas Hebreos tal, no. Aunque no necesitas saberte el Hebreos tal, sino el contexto del versículo. Si vas a hablar de la familia, pon, a partir de ahora, esta es mi expectativa para mi familia. ¿Sí? Y pon, mi esposo es cabeza de mi hogar y entrega su vida por mí. Es un predicador y un pastor. Haz a tu marido un pastor.
Si no estás casado, pero tienes hijos, empieza, ¿qué dice? A partir de ahora, esto es lo que corresponde a mis hijos. Y empieza, si sabes algunas citas, empieza a escribirlas ahí. ¿Quieren algo de los hijos? ¿Quieren que les dé algunas citas? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 6. Vamos a ver qué dice Dios acerca de tus hijos. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A partir de ahora, mis hijos me obedecen a mí, porque están en el Señor. Isaías, otra cita acerca de los hijos. Capítulo 49, versículo 22. Así dijo Yahweh el Señor: he aquí que yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas, ¿qué? Sus nodrizas. Ahí escriban: a partir de ahora esto se cumple en la vida de mis hijos. Aquellos que estaban lejos, Dios ha extendido sus manos a favor de ellos, los guarda, los protege y me los trae. Y son pastores los que le enseñan, y son predicadoras las que ministran a mis hijos y a mis hijas. ¿Estás aprendiendo cómo escribir la visión? ¿Sí? ¿Más citas? ¿Sí? Del esposo. ¿Quién quiere citas para el esposo? Efesios. ¿Qué dice Dios acerca del marido? Efesios capítulo 5. Así es mi marido. Ponle, así es mi marido, y esta es la expectativa que tengo para mi marido. Capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ellas. Quiere decir que mi marido me ama igual que Cristo ama a la iglesia y se entrega por mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora para las esposas. ¿Sí? Ustedes lean todo el capítulo 5, pero vamos a Pedro. Vamos a ver qué dice la expectativa que debes de tener de tu esposa. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando tu conducta como casta y ¿qué? Una conducta de respeto. Pues a partir de ahora mi esposa es una mujer de respeto para conmigo. Sí, en el nombre de Jesús. Lee todo el Salmo 31 y también va a hablar acerca de ti al respecto. ¿Vamos bien? Ahí también de tus finanzas, hay muchas cosas acerca de tus finanzas. Es que no sé qué negocio voy a poner. Ve a Deuteronomio, rapidito, ¿sí? Capítulo 8, versículo 18. ¿Qué dice acerca de emprender negocios, Dios? ¿Cuál es su plan acerca de emprender negocios? 8:18. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer ¿qué? Las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué también dice Dios de tus finanzas? Ahí mismo en Deuteronomio. ¿Te gusta? Capítulo 6, verso 10. ¿Y sabes por qué hay negocios que no prenden? Porque no se acordaron de Dios. La Biblia, por ejemplo, dice que de todo negocio y de todo lo que tú recibas, entrega la primicia. ¿Por qué no aprendes de la primicia? Lo primero que se recoge es para Dios. Así de fácil. Es mi primicia. La llenura de los graneros es porque respetan la primicia. ¿Es el diezmo? No. El diezmo se le considera como una primicia, pero la primicia es lo primero. Te lo voy a explicar. 10 jóvenes aquí, en fila, atrás de ella. Voy a enseñar cómo es la primicia. Pónganle algo ahí en Deuteronomio 6, 10, pero vayan a Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus ¿qué? Frutos.
Y serán, ¿cuál es la consecuencia de que tú lleves a cabo la primicia? Serán llenos tus ¿qué? Con abundancia, y tus lagares ¿qué? Rebosarán de, o sea, la prosperidad rápida de un negocio proviene de la primicia. Hay gente que se comió la primicia, y la primicia es para Dios. ¿Qué no es el diezmo? No, eso es aparte. Ahorita te voy a enseñar con ellos qué es la primicia. Hagan de cuenta que esto es un rebaño de ovejas, ¿sí? Y se tiene un corral, pero solamente hay un caminito donde cabe uno solo. ¿Estamos? Para esto se quitaron todas las ovejas manchadas o con defecto. Aquí son puras ovejas buenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ustedes nunca dijeron amén. Amén. Entonces, empezaba para Dios. La primero, no se cuenta. Eso es primicia. De este lado. 1, para allá. 2, 3, denle toda la vuelta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, diezmo. Acá. ¿Entendieron cuál era la diferencia entre primicia y diezmo? Y ahora sí, diezmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diezmo. ¿Ella fue contada? ¿Cómo se le llamó? Primicia. Así es como se contaba el ganado y el diezmo del ganado para Dios. Lo primero es la primicia. Y a partir de ahí empezaban a contar para pagar el diezmo. Por eso la primicia trae promesa que no trae el diezmo. La primicia trae promesa de que serán llenos tus graneros. Y el diezmo, la promesa del diezmo es: tu tierra será fértil, yo reprenderé por ti ¿a qué? Las ventanas de los cielos se abrirán, o sea, caerá la lluvia. Pero la primicia trae la llenura y el éxito de tu negocio. Reshit, primero, eso significa primicia. Primero, en lugar, tiempo, orden o rango, especialmente primicias, que es la cabeza, es el comienzo. ¿Qué fue? Comienzo. Primer fruto, la mayoría, nuevo, primero, principal, primicia, principal, principio. Eso es primicia. No lo confundan con el diezmo. El diezmo es una primicia, porque es lo primero que tienes que hacer. ¿Pagar qué? El diezmo. Pero primicia en sí es el primer fruto. Si nos ubicamos. Hay gente que dice la primer venta es primicia. No son cantidades en sí, es simplemente describe tu deseo y tu corazón y tu honra. Señor, mi primicia es, la primera venta es tuya, ¿sí? O todo lo que surja en este mes es tuyo, Señor, es primicia para mí. ¿Sí lo comprendieron? Amén. Ahí ya lo escribieron. Eso tú te lo vas a llevar. Llena tu casa de visión. Vas a buscar citas, te vas a ir a la Biblia y vas a busca en la concordancia todas las palabras que son hijo o hija, si quieres orar por tus hijos, y ve todo, o hijos o hijas, y busca ahí citas, empieza a leer, empieza a empaparte de palabra. Y eso empieza a escribirlo. Y háblalo, a partir de ahora es esto, esta es mi expectativa para mi casa. Esto es lo que Dios ha determinado para mi casa. Y yo empiezo a hablar lo mismo. Él es el administrador de mis confesiones. Y Él dijo que yo lo hable y ese será mi futuro. Entonces, este año, esto es lo que yo tengo. Yo no tengo que depender de lo que diga Televisa o de lo que diga una estación de radio o un brujo o los horóscopos. Voy a depender de lo que Dios habló desde el principio. Y me voy a mover en esas cosas. Amén. Pues me da gusto que hayas aprendido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.